El médico de la muerte, el asesino con más víctimas de la historia moderna, conocido como Dr. Death. Os hago una pregunta, ¿cuánto confías en tu médico de cabecera? O sea, piénsalo bien, estás solo en la consulta, tu médico tiene tu historial delante suya y tú asumes que está ahí para ayudarte realmente. Eso mismo pensaban las víctimas de Harold Shipman. Ahora, imagina que esa persona te ha estado mirando a los ojos durante años, tomando una decisión todos los días, si hoy eres tú o si espera un poco más. Eso es exactamente lo que hizo Harold Shipman durante casi 3 décadas. Un médico de cabecera en un pueblo tranquilo del norte de Inglaterra, querido por sus pacientes y respetado por sus amigos, padre de familia y miembro del comité de médicos. Era un asesino en serie. Las estimaciones sitúan el número de víctimas en torno a 250. Puede que incluso muchos más. Era el médico que más pacientes tenía en Hyde y era también el hombre con más pacientes que había matado en la historia del Reino Unido. Esta es su historia y cuando terminéis de verla os aseguro que la próxima vez que vayáis al médico, algo dentro de vosotros va a estar pensando en este vídeo. Hola a todos, yo soy Becky, si no me conocéis, bienvenidos a mi canal. Cada semana subo vídeos como este y bueno, podéis suscribiros si queréis porque cada semana, como os he dicho, intentaré subir 2 vídeos y bueno, vamos directo a ello. Harold Shipman nació el 14 de enero del año 1946 en el barrio de Bestwood en Nottingham. Era un barrio de viviendas sociales de clase trabajadora. Su padre Harold era camionero y su madre era ama de casa. Era el segundo de 4 hijos y desde el principio era el favorito de su madre. Beba Shipman, que es la madre, era una mujer muy dominante y ambiciosa en el sentido de que proyectaba todas las ambiciones que ella tenía sobre su hijo y le inculcó desde pequeño que él era muy especial, diferente, superior a los demás. Es más, le controlaba con quién jugaba, con quién hablaba y Harold creció siendo un niño brillante pero profundamente solitario. Y bueno, no tenía amigos, no tenía relaciones y su relación que tenía era casi exclusivamente con su madre. Estudió en el Hythe Pavement Grammar School, que es una escuela gramática selectiva. Era muy inteligente, cabe destacar, y él en concreto destacaba en el atletismo y el rugby. Pero socialmente, como os he dicho antes, era un chico que le costaba mucho socializarse y cabe destacar que se socializaba más con los adultos que con los adolescentes de su edad. Y entonces, en el año 1963, cuando Harold tenía tan solo 17 años, Vera, su madre, fue diagnosticada con cáncer de pulmón terminal y lo que ocurrió durante los meses siguientes moldeó a Harold, su forma que creció y era adulto, de una forma que realmente los psicólogos todavía debaten. Harold fue testigo directo de la agonía de su madre. El cáncer de pulmón en sus fases finales era una muerte brutal. O sea, la respiración se vuelve casi insoportable y el dolor es constante. Y bueno, en casa de los Shipman el único alivio llegaba cuando el médico de la familia aparecía por la puerta. Y el médico traía, por supuesto, morfina y Harold se quedaba mirando a su madre y veía como momentos antes estaba retorciéndose de dolor, se calmaba tras la inyección de morfina. Y como sus facciones se relajaban, la respiración se volvía más suave y el sufrimiento desaparecía. Y bueno, el Harold se dio cuenta de que el médico tenía ese poder y lo veía como un hombre con una jeringuilla que podía literalmente eliminar el dolor de su madre, bueno, de otra persona en general, no solo su madre. Desafortunadamente, Beba Shipman murió el 21 de junio de 1963, cuando Harold tenía tan solo 17 años. 2 años después se matriculó en la Facultad de Medicina de Leeds. A la primera no aprobó, pero lo intentó de nuevo y sí que entró. El chico solitario de Nottingham iba a ser médico.
En 1966, con 19 años, Harold Shipman conoció a Primrose. Ella tenía 17 años y 5 meses de embarazo cuando se casaron ese mismo noviembre. Era una relación que, levantaba cejas en esa época porque no era lo común, pero Harold Shipman fue una persona que no era sensible y la opinión de los demás le importaba poco. Harold se graduó en medicina en el año 1970 y primero hizo prácticas en West Yorkshire y en el año 1974 consiguió su primera plaza como médico de cabecera en Todmorden, en un pueblo en la frontera entre Lancashire y West Yorkshire, en Reino Unido, por supuesto. Y era un pueblo pequeño, casas de piedra, colinas, lluvia, exactamente el tipo de comunidad donde un médico de cabecera se convierte en una figura de autoridad casi absoluta. Y fue exactamente aquí donde Shipman comenzó a matar, aunque eso no lo sabremos hasta décadas después. Pero antes de hablar de los crímenes hay que hablar de algo que ocurrió en el año 1975 y que es fundamental para entender por qué este hombre no fue detenido mucho antes. En el año 1975, los amigos de Shipman empezaron a notar algo raro y las recetas de petidina que firmaba eran muy frecuentes y en cantidades elevadas. La petidina, quien no lo sabe, es un analgésico fuerte utilizado para aliviar el dolor intenso, es primo hermano de la morfina, digamos. Investigaron esto y descubrieron que Shipman llevaba meses falsificando recetas para obtener petidina, no para sus pacientes, sino para él mismo. Es decir, Harold Shipman era adicto. Y fue una revelación devastadora, se le obligó a abandonar la consulta, pasó varios meses en una clínica de rehabilitación en York y fue procesado y condenado en Halifax por falsificación de recetas y posesión ilegal de drogas. La multa fueron 600 libras, perdón. 600 libras literalmente por ser un médico adicto a la morfina que falsificaba recetas. No fue inhabilitado, no perdió su licencia médica permanentemente y después del tratamiento y la multa, Shipman quedó totalmente libre para volver a ejercer la medicina. En 1977, 2 años después de que lo pillaran falsificando las recetas, el Medical Center en Hyde, Great Manchester, le abrió sus puertas y este sitio era su nuevo hogar y también el escenario de la mayoría de sus crímenes. Hyde es un pueblo de 35.000 habitantes en el Great Manchester, a unos 10 kilómetros al este de la ciudad. Eran casas victorianas, una comunidad súper unida, el tipo de sitio donde la gente se conoce, que confía, sobre todo los mayores, confían en el cartero que te lleva los paquetes o los postales, en el párroco y en su médico de cabecera, por supuesto. Harold Shipman llegó en 1977 y para el año 1993 había montado su propia consulta en el número 21 de Market Street, que era el médico más solicitado de Hyde. Sus pacientes le adoraban, era atento, dedicado, siempre disponible para una visita domiciliaria. O sea, eso lo valoraban muchísimo, que los mayores no podían desplazarse y él pues se desplazaba a sus domicilios. Por supuesto, con el maletín negro. Ese maletín negro que dentro llevaba diamorfina, que es el nombre médico de la heroína farmacéutica y el opioide más potente disponible para uso clínico legítimo, reservado para pacientes con dolor severo terminal. Y Shipman tenía acceso legal a ella, la prescribía con justificación clínica y lo guardaba. Su método era siempre el mismo: visita domiciliaria a las casas, los pacientes sentados o recostados, digamos, una inyección y la diamorfina actuaba en minutos. O sea, la respiración se ralentiza, el sistema nervioso central empieza a fallar y el corazón se detiene. El paciente no grita ni lucha, simplemente se apaga. Después, Shipman rellenaba el certificado de defunción y la causa de la muerte, causas naturales, insuficiencia cardíaca, edad avanzada,
todo perfectamente documentado con la letra cuidadosa y la firma autorizada de un médico registrado. No había autopsia, no había segunda opinión, el médico decía que el paciente había muerto por viejo y eso era suficiente. Sus víctimas seguían siempre el mismo patrón, mujeres principalmente mayores de 70 años, aunque algunas tenían 50, y vivían solas o con poca supervisión familiar y confiaban plenamente en él. Y las encontraban siempre en la misma posición, sentadas, o sea, completamente vestidas, o en el sofá, recostadas como si se hubieran quedado durmiendo viendo la televisión. La empleada de la funeraria local del pueblo, que se llama Deborah Macy, lo notó que todos los pacientes de Shipman que pasaban por su negocio aparecían de la misma forma, completamente vestidos en la misma posición y no era lo habitual. Entonces habló con una amiga médica suya y esta lo comentó con un forense y el forense llamó a la policía. Era 1998. La investigación duró semanas. Los agentes asignados al caso eran jóvenes sin experiencia en homicidios, revisaron algunos historiales y todo, según ellos, parecía estar bien y cerraron el caso. Shipman siguió matando. Mató a 3 personas más después de que la policía cerrara esa investigación. En agosto del año 1998, un taxista de Hyde llamado John Shaw llamó a la policía. John llevaba años llevando a pacientes ancianas al médico y conocía a muchas de ellas. Y en los últimos tiempos cada vez llevaba a una señora mayor a la consulta del doctor y esa señora moría poco después, o sea, demasiadas veces, con demasiada frecuencia, o sea, ya se estaba haciendo evidente. Y Shaw había hecho sus propias cuentas y que creía que Shipman había matado a 21 pacientes. La policía tomó nota y mientras procesaba esa información, el 24 de junio de 1988 ocurrió el que sería el último crimen de Harold Shipman. Kathleen Grundy tenía 81 años y era una mujer extraordinariamente activa. O sea, había sido alcaldesa de Hyde, trabajaba como voluntaria, era súper activa, hacía ejercicio regularmente, era lo que llamamos a una persona joven para su edad. Esa misma mañana Shipman fue a su casa, una visita rutinaria. Cuando sus amigas fueron a recogerla para una actividad de voluntariado un par de horas después, encontraron la puerta cerrada, nadie abría, entonces llamaron a la policía y encontraron a la víctima muerta en el sofá completamente vestida. Shipman firmó el certificado de defunción, causa de la muerte, vejez. Hasta aquí todo igual que siempre. Pero Kathleen Grundy tenía una hija y esa hija, Angela, era abogada. Pocos días después del funeral, Angela recibió una llamada de otro abogado que le informaba que había algo desconcertante y es que existía un testamento de Kathleen, un testamento que Angela, que siempre había gestionado los asuntos legales de su madre, no había redactado. El testamento, chicos, excluía a Angela y a sus hijos completamente y dejaba 386.000 libras, casi 750.000 libras en valor actual a una sola persona. Y a que no adivináis a quién. Al doctor Harold Shipman. Angela cogió ese testamento y fue directamente a la policía y le dijo a la policía que este documento es una falsificación y que cree que ese hombre mató a su madre. A Kathleen le hicieron una autopsia y la autopsia encontró niveles masivos de diamorfina en su cuerpo, una dosis que no tenía ninguna justificación clínica. Kathleen no tenía ninguna enfermedad terminal y no tomaba drogas ni nada, y nadie le había recetado nada parecido. La policía fue directo al domicilio de Shipman con una orden de registro y encontraron historiales médicos falsificados, una colección extraña de joyas pertenecientes a sus víctimas y una máquina de escribir antigua. Y esa máquina de escribir antigua fue analizada y coincidía exactamente con el tipo de letra que utilizaron para el testamento falsificado de Kathleen. El 7 de septiembre del año 1998, Harold Shipman fue detenido.
Tenía 52 años y llevaba 23 años matando. El juicio comenzó el 5 de octubre del año 1999 en el Preston Crown Court. Shipman se declaró inocente de todos los cargos y durante todo el proceso mantuvo esa postura con una frialdad que desconcertó a todos los presentes. No mostró emoción y no se derrumbió y ni siquiera pidió perdón. Y cuando Angela testificó sobre la muerte de su madre y el testamento falsificado, Shipman la miraba desde el banquillo con esa expresión que sus amigos habían descrito como una cara de médico, la mirada de alguien que sabe que está por encima de ti y que está siendo muy poco paciente y con una mirada que realmente no se puede describir, pero como una persona superior a ti. Su defensa argumentó que Kathleen Grundy era adicta a la heroína, que quizás se había inyectado ella misma, y Shipman hasta había insertado notas en su historial médico sugiriendo que su paciente consumía drogas. Lo que no sabía, y el problema de aquí es la investigación forense de su ordenador, demostró que esas anotaciones que hizo habían sido añadidas después de la muerte de Kathleen. O sea, Shipman no sabía que su sistema informático guardaba una marca del tiempo de cada modificación que hacía. Esa fue su perdición técnica, su arrogancia de creer que era el más listo que todos. El análisis de su ordenador también reveló que había modificado retroactivamente los historiales de decenas de pacientes, añadiendo enfermedades y síntomas que justificaran su muerte. El jurado deliberó durante 6 días. El 31 de enero del año 2000, Harold Shipman fue declarado culpable de 15 asesinatos y una falsificación de documentos. El juez se dirigió a él antes de dictar sentencia y le dijo algo que quedó en la historia, que ninguna pena que pudiera imponerle a él haría justicia por los crímenes que había cometido. 15 cadenas perpetuas con la recomendación de que nunca fuera puesto en libertad. Shipman escuchó la sentencia sin inmutarse, sin una sola lágrima, sin una sola palabra de disculpa. Se lo llevaron esposado y eso fue todo. Después del juicio es cuando comenzó realmente la investigación, porque 15 víctimas era solo la punta del iceberg de todo de todo lo que hizo, y todo el mundo sospechaba y el gobierno británico encargó una investigación exhaustiva por la jueza Janet Smith, que es la que lo llevaba. Lo que encontraron fue devastador. Smith y su equipo revisaron los registros de más de 500 pacientes fallecidos bajo el cuidado de Shipman y examinaron los certificados de defunción, los historiales médicos, los patrones de visitas domiciliarias, los niveles de diamorfina en los cadáveres que no habían sido incinerados. O sea, esto fue una investigación brutal hasta el punto de hacer autopsias a cadáveres de hace años, y las conclusiones del año 2002 y 2004 fueran muy fuerte. Y es que Shipman probablemente comenzó a matar en el año 1975 con su primera conocida víctima, Evan Lyons, de 70 años, y mató al menos a 218 pacientes de forma confirmada o muy probable, con otros casos donde había sospechas, pero las pruebas eran insuficientes y la cifra, chicos, podía superar los 250 pacientes. El 80% de sus víctimas eran mujeres, la edad media rondaba los 75 años, aunque la víctima más joven tenía 41. Y había algo aquí más perturbador todavía, y es que en los registros de Pontefract, donde comenzó a trabajar antes de Todd Morden, había una muerte en el año 1971 que los investigadores consideraron muy sospechosa, y era de una niña de 4 años. O sea, si lo pensamos bien, esto es correcto, y Shipman había comenzado a matar antes de incluso convertirse en médico de cabecera. El informe también fue durísimo con el sistema, con la policía de Greater Manchester,
que en el año 1998 asignó agentes sin experiencia a investigar el caso y lo cerró sin encontrar nada, con el Colegio General de Médicos, que permitió que Shipman volviera a ejercer después de su condena por falsificación de recetas en el año 1975, y también con el sistema de certificación de defunciones, que permitía que una sola persona firmase los propios certificados de defunciones sin ninguna supervisión independiente. Janet Smith lo dijo sin rodeos, y es que el sistema había fallado a las víctimas de Shipman no una vez, sino repetidamente, y algunas de sus últimas víctimas probablemente podrían haber sobrevivido y si se hubiera actuado antes. Harold Shipman ingresó en la prisión de alta seguridad de HM Prison Wakefield, que los presos la llaman como el Monster Mansion, que es el monstruo de la mansión, y es donde Reino Unido manda a sus peores criminales. Entre ellos está Peter Sutcliffe, que es el destripador de Yorkshire. Si queréis también lo podemos comentar en otro vídeo. También estuvo ahí con él. Y en prisión Shipman se negó siempre a cooperar con los investigadores, nunca confesó nada más allá de lo que se había probado en juicio, y nunca explicó sus motivos, nunca nombró a más víctimas y nunca dijo por qué lo hizo. La mujer Primrose le fue fiel hasta el final, le visitaba regularmente a la prisión y públicamente defendía su inocencia. El 13 de enero del año 2004, un día antes de cumplir 58 años, los funcionarios del prisión encontraron a Harold Shipman fallecido en su celda. Se había ahorcado con las sábanas de su cama atadas a los barrotes de la ventana, y no dejó ninguna nota, no dijo nada. Y lo más fuerte de todo es que la policía especuló de por qué lo hizo, y la más discutida es que Shipman, si hubiera esperado a cumplir los 60 años, hubiera solicitado la revisión de su condena, su mujer habría tenido derecho a recibir la pensión de viudedad completa, pero al suicidarse antes ese derecho se perdía, y dijeron que le daba la sensación como si incluso al final de todo, con ese gesto, quisiera hacer daño o mandar algún mensaje que nadie ha podido descifrar del todo. Murió sin saber por qué, murió sin haber explicado nada nunca, y la pregunta que pudo responder a ninguna de las familias de sus víctimas, que es el por qué. O sea, ¿por qué mataba? ¿Sentía algo? ¿Era una compulsión? ¿Era poder? ¿Era una forma retorcida de homenaje a su madre, para, en plan, reproduciendo una y otra vez lo que le había pasado a su madre? En plan, ver a alguien apagarse con morfina. Pero nadie lo sabe y nadie lo va a saber nunca. El caso de Harold Shipman transformó el sistema médico británico de forma permanente. Lo que se llamaba el efecto de Shipman se refiere a los siguientes cambios que voy a destacar, y es: 1. El sistema de certificación de funciones fue reformado completamente, y ya no basta con que un solo médico firme su propio certificado, y hay supervisión independiente obligatoria. Controles sobre la prescripción y almacenamiento de farmacéuticos se endurecieron radicalmente, y hoy es mucho más difícil para un médico acumular el tipo de reserva de diamorfina que Shipman mantenía. La tercera es que el Colegio Médico General fue obligado a reformar sus procedimientos disciplinarios. Un médico con antecedentes penales ya no puede ejercer, o sea, ya no puede simplemente pagar una multa y volver a ejercer de médico. Sin embargo, el informe de Shipman fue también muy honesto sobre algo que no pueden controlar y que no se puede legislar, digamos, y es la confianza. La confianza que depositamos en nuestros médicos es casi ilimitada. Vamos solos a las consultas, les contamos cosas que no le contamos a nadie más, les permitimos acceso a nuestro cuerpo, creemos de forma casi instintiva que están ahí para protegernos, y Harold Shipman usó esa confianza como su arma principal durante 27 años. Y eso es lo que hace que este caso sea diferente a la mayoría, y no es un asesino
que acecha en la oscuridad, no es un extraño peligroso, es la persona a la que llamas cuando te duele el pecho, literalmente, cuando tengas algún problema, y digamos que es la persona que tiene las llaves de tu salud. Y el médico más querido de Hyde, básicamente, con 250 muertos a sus espaldas. Si este vídeo os ha parecido importante, podéis suscribiros y dejar en los comentarios qué caso queréis que cuente la próxima vez. Este caso de Shipman merece la pena ser contadas, no para darle fama al asesino, sino para no olvidar a esas 250 personas o más que confiaron en él y nunca salieron de esa consulta. Y bueno, también deciros que toda la información de los vídeos es información que yo encuentro en internet, así que nada, si os ha gustado me podéis dejar un comentario con sugerencias de otros vídeos que os apetece ver, que me he centrado mucho en Reino Unido, pero podemos empezar a mirar otros países como por ejemplo España o cualquier sitio. Bueno, si conocéis algún caso muy fuerte, me lo podéis decir. Y nada, muchas gracias. Chao.